En la presente exposición realizaremos un análisis ético sobre el caso violencia física y psicológica contra una mujer en Lima por parte de su expareja. Mi nombre es Verónica Ruth Mendoza Anco y voy a proceder a narrar los hechos. Este acontecimiento ocurrió en Lima el 4 de septiembre del 2021 en el Frontis de la Posta, Centro Materno Infantil Ollantay, en la avenida Ediberto Ramos a las 10 de la noche. La víctima, Luz, fue atropellada intencionalmente por su expareja, Luis Enrique Mucha Quispe, de quien había recibido acoso y amenazas por las redes sociales desde hace un año. La joven denunció con anterioridad a su expareja en la comisaría de Pueblo Libre por delitos de agresión contra la libertad sexual, acoso sexual, entre otros. En una fecha hizo una publicación con mi número y mis características, haciendo que las personas me estén llamando y hostigando porque supuestamente yo ofrecía servicios sexuales, declaró la víctima en una entrevista. Sin embargo, esta denuncia no procedió por falta de pruebas. Como consecuencia del accidente, la víctima fue hospitalizada y tuvieron que amputarle la pierna izquierda, ya que fue arrestada violentamente por el vehículo de su expareja manejaba. Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta oportunidad yo les hablaré sobre los problemas éticos vistos en nuestro caso. En primer lugar, el problema se sitúa en una disputa o contradicción de los valores, la cual identificamos son el respeto y la libertad. Sabemos que existe una falta de respeto de parte del acosador hacia la víctima. Según la definición del artículo 3 del Reglamento para Intervención y Prevención de Hostigamiento Sexual, UPC 2019, el hostigamiento sexual típico es una conducta física o verbal reiterada de carácter sexual o sexista de una o más personas hacia otras, con prescindencia de una jerarquía, creando un ambiente de intimidación, humillación u hostigamiento. Nuestro acosador, Luis Mecha Quispe, encaja perfectamente con esta definición en su forma de actuar, debido a que él privó de la tranquilidad de la víctima al difamarla por redes sociales. Él no tomó las decisiones correctas, no respetó las normas morales y no tuvo en cuenta que al agredir a su expareja terminaría en un daño irreversible para toda su vida. En otras palabras, no hizo un uso correcto de su libertad. En segundo lugar, tenemos la transgresión a la libertad de la víctima. Según la Constitución, artículo 2, inciso 24, todas las personas tenemos derecho a la libertad y seguridad personal. No debemos sufrir de violencia moral, psíquica o física. Sin embargo, esto no se ve evidenciado en el caso por las acciones de Luis Mecha, ya que este va en contra del derecho al atropellar a su expareja y causarle la amputación de una de sus extremidades, además de causarle un trauma que posiblemente requiera de atención especial y profesional de un centro psiquiátrico. Gracias. Monitora, compañeros, tengan que ustedes muy buenas tardes. En esta tarde les voy a explicar acerca de los agentes morales y de los derechos. En primer agente moral tenemos el caso que fue de la Fiscalía de Lima del Sur, el cual utilizó su libertad de una manera muy responsable al haber detenido al agresor y comenzar con las debidas investigaciones. En el segundo agente moral tenemos a lo que es al agresor, que no empleó muy bien su libertad por las decisiones que tomó al atropellar a su expareja. En los derechos que incumplió este individuo, pues en el segundo artículo, según el artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. En el caso de que fue de Luis Enrique Mucha Quispe, no fue consciente de sus acciones, pues atropelló a su expareja. Según el artículo 2, inciso 1 de la Constitución Política del Perú, toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral y a su libre desarrollo y bienestar. En este derecho no se cumplió, ya que la señorita Luz fue víctima de un atropello por su expareja y casi pierde la vida. Además, no
se respetó su libertad de desarrollo y bienestar. Esto evidencia por el constante acoso que tuvo que afrontar por su expareja. Bueno, voy a hacer un breve análisis del caso. Según el artículo 7 de la Constitución Política del Perú, todos tenemos derecho al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propias. En el caso, no se respeta este derecho por parte de Luis, ya que difamó en las redes sociales a su expareja. El siguiente artículo es el artículo 2, inciso 24, apartado H, donde nos dice: nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. En el caso, Luis ejerce violencia al atropellar a su víctima y como consecuencia la víctima fue amputada de una pierna. Muchas gracias. En el caso, ¿incumplieron los deberes? Sí. Según los derechos y deberes fundamentales de la persona en el capítulo 72, toda persona tiene el deber de vivir pacíficamente con respeto a los derechos de los demás y de contribuir a la afirmación de una sociedad justa, fraterna y solidaria. En el caso del señor Luis Enrique Mucha, no cumplió este deber porque no respetó la integridad de su expareja al ocasionar que ella no viva pacíficamente después del accidente. Por ello, el señor Luis Mucha deberá asumir la consecuencia de un proceso penal frente a la denuncia de su expareja. Según el artículo 74 de los derechos y deberes fundamentales de la persona, todos tienen el deber de respetar y cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Según el caso, el señor Luis Enrique no cumplió la Constitución al no respetar la vida, integridad y la salud de su expareja. El señor Luis deberá asumir el proceso penal como consecuencia de su acto de privación de su libertad mediante la prisión preventiva de los 9 meses. En el caso elegido, ¿hubo respeto entre los protagonistas? No. En este caso no hubo respeto entre los protagonistas porque ocurrió lo contrario. Hubo acoso y atentado físico hacia la víctima por parte del señor Mucha. ¿Cómo habría cambiado el curso de los acontecimientos si hubiera existido una actitud respetuosa? Si hubiera existido una actitud respetuosa, probablemente se hubiera evitado que la víctima Luz sufriera una trauma por el acoso que ella vivió. Primeramente, si la denuncia de la víctima hubiera sido tomado a tiempo por la fiscalía, se hubiera tomado otras medidas, como por ejemplo que el agresor no se acercara a la víctima. En segundo lugar, si existiera alguna institución que tratara los conflictos mentales y emocionales de las parejas, el señor Luis Mucha hubiera recibido esa atención y se hubiera prevenido este acontecimiento que tuvo que pasar la víctima, donde le amputaron la pierna, que fue consecuencia del atropello que sufrió por parte de su agresor, y haber terminado en un diálogo escuchando la opinión de cada persona. Mi nombre es Isabel Marina Palomino Yance y hoy explicaré si se respetó o no el principio del pluralismo en el caso, si existió tolerancia y diálogo, y si existió algún gesto de solidaridad en los protagonistas del caso. Primero, ¿se respetó el principio del pluralismo en los hechos del caso? En el caso no se respetó el principio del pluralismo. Según expresa Adela Cortina en su libro La ética de la sociedad civil, el pluralismo moral es compartir unos mínimos morales de justicia, aunque se discrepen los máximos de felicidad. Y como podemos apreciar en el caso, no se respetaron los mínimos éticos correspondientes a la víctima, porque el señor Luis Mucha no valoró la integridad moral de su expareja. Por otra parte, ¿existió tolerancia y diálogo en el caso? La respuesta es que no. En el caso no se respeta el principio de tolerancia y diálogo porque el consentimiento se da cuando la persona da su permiso de forma explícita para un acercamiento. Este consentimiento, que puede darse una vez, no significa que sea un permiso permanente. Siempre se da en situaciones de respeto y diálogo,
y cada uno está preocupado por el bienestar del otro. En el caso claramente no se da esto porque el señor Mucha acosaba a su expareja. Y por último y para finalizar, ¿se puede apreciar algún gesto de solidaridad en los protagonistas del caso? Existió un acto de solidaridad por parte de las personas que lo auxiliaron al buscar ayuda y socorrer a la víctima, al igual que su pareja actual que, en medio de la situación y en toda su desesperación, trató de levantar el vehículo que se encontraba encima de la pierna de la víctima. Para Cortina, tenemos la capacidad de extender el cuidado más allá de la línea de los hijos y del parentesco, la capacidad de llegar a los lejanos en el espacio e incluso a los extraños. Estos actos lograron que fuera auxiliada y rápidamente y que la víctima no perdiera la vida. Muchas gracias por su atención.